Bienvenidos por parte del Ateneo a la 10ª sesión ya de Textos en la Encrucijada Debate. Y como esta vez me presento yo, pues no hay ningún problema. El texto que les voy a presentar hoy es un texto de 1920, es Psicología de Masa y Análisis del Yo, que tiene, pienso yo, un especial interés en situaciones donde las instituciones y las masas más informales, vamos a decir, las asociaciones humanas más informales, se entrecruzan formando, digamos, situaciones inestables y situaciones de cambio, ¿no? Les voy a leer lo que he escrito a propósito de esto y ya después podemos pasar a abrir un debate. Las condiciones que rodean este opúsculo de Freud son de expansión del psicoanálisis, de ampliación de la clínica psicoanalítica y de una importante inflexión en la teoría del propio Freud. Una inflexión que supondrá el desarrollo de una nueva tópica que sitúa al inconsciente en relación al narcisismo, al goce sexual y a la transferencia. Formación y disolución de la masa, identificaciones, ideal del yo, repetición, angustia y puesta en acto de una resistencia al inconsciente serán los temas que aborde en este y en otros dos escritos. Uno que le precede, el más allá del principio del placer, y otro que publicará en 1923, en el que perfila lo comenzado, la nueva tópica de el yo, el ello y el superyo. Su intento pasa por dos líneas entrecruzadas con las que trata de asir lo que él denomina aparato psíquico. De un lado, trata de situar el mapa pulsional, el goce; del otro, aclarar la dimensión de la Vorstellung Repräsentant, esto es, de las relaciones imaginarias y su representación simbólica en la palabra. Este plano, más fenomenológico si se quiere, compromete también su teoría pulsional. Una vieja pregunta del tiempo de la Traumdeutung, de la interpretación de los sueños, consistía en saber qué papel jugaban las imágenes que traslucían el deseo, los sueños, las fantasías, las ensoñaciones, etc. Desde la interpretación estaba claro que había que liberarlas mediante la libre asociación de su significación, sacando a flote los deseos inconscientes que habían sido transferidos a dicha imagen. Pero ahora, con el nuevo instrumento diseñado, la nueva tópica, se trata de localizar lo contenido en el viejo esquema, contenido manifiesto, contenido latente, para situar el papel del otro, la presencia del semejante en el juego de identificaciones, contando con lo que el análisis de la psicosis había aportado. Una nueva visión del yo como depósito libidinal, como carga de la propia imagen. De manera que había que indagar esa dialéctica del yo-otro en la economía narcisista y en su relación con el goce sexual. Esto parece un poco oscuro, pero ya espero que se vaya aclarando lo que estoy diciendo. Que el ideal del yo es parte esencial de esa dialéctica yo-otro es una de las claves de este escrito. El sujeto hace masa, establece una relación de identificación con el semejante a través del ideal. Y esta forma de relación, la identificación, nos dice Freud, es la primera forma de relación social. De modo que la masa, vista así, supone una regresión con respecto a las relaciones mediadas por la ley. De ahí la contigüidad, masa, relaciones infantiles y transferencia en la neurosis. El ideal como elemento aglutinante es importante no solo para abordar una psicología de masas, sino también para el análisis de la neurosis, en tanto es una prótesis, podríamos llamarla así, del superyo, de la ley. Tanto en la neurosis como en la formación de la masa humana, los sujetos quedan identificados a algún rasgo que define la economía de la imagen. ¿Qué figuración se hace valer y cuál se la desestima? Pero la Vorstellung, la figuración de la falta en tanto representada, está siempre sometida a un proceso económico, el logro de la satisfacción. De modo que ese ideal
traza de algún modo el recorrido económico de la imagen, incluida la imagen propia del yo. Para que haya satisfacción en el juego con los otros y en el retorno narcisista de la libido, debe jugar un cierto papel el ideal. Pero hay que tener en cuenta que esa satisfacción en última instancia narcisista de la imagen liga de algún modo al objeto de la pulsión. Por ejemplo, tras el narcisismo y la prestancia de la imagen firme, militarizada, soberbia de los nazis, podían repetirse las condiciones para el retorno del objeto sádico-anal, en tanto el ideal localizaba la expulsión, el rechazo, la destrucción del objeto. Los judíos ocuparon ese lugar de desecho para el ideal nazi. Es decir, la masa se configura a partir de una exterioridad que sirve de pretexto para la satisfacción de ese goce pulsional, en este caso sádico. Pero en principio, en el surgir de la masa, lo que se localiza es el amor, la reunión en torno a una misma imagen deseable, tras la cual queda hasta cierto punto libre el juego de la satisfacción pulsional. Si bien nos advierte Freud que hasta en la propia religión del amor es vital la exclusión, la deyección de elementos indeseados, para que esa masa perviva. Los gentiles y los judíos fueron esenciales para la masa cristiana, aunque entre su ideario figure el perdón. De igual modo, los judíos lo fueron para el nazismo, pero sobre las ruinas de esa imagen tachada, la de los gentiles, la de los judíos, se edificaba su estatura narcisista, sus diferencias positivas, sus señas de identidad. Por eso se dice ahora, sin citar a su creador, a Freud, que la masa se forma a partir de una exclusión, la del otro, de la diferencia. Así pues, a partir de esto es una ironía, de la externalización de una Vorstellung, de una representación de esa imagen que va a la palabra, la del judío, por ejemplo, la del cruel comunista, la del socialista timorato, o la del derechista intolerante, machista, la imagen. A partir de esa imagen se configura la masa que va en contra de eso. En general, aquí hay un dualismo que un partido se define por el otro, por ejemplo. Sea una religión, un partido o cualquier otra asociación humana, el elemento excluido aporta la consistencia por estar a la base del funcionamiento del yo. No es solo una cuestión de psicología de masa, es un análisis del yo también. Pero si la consistencia depende de la exclusión que define la masa, la cohesión depende del lazo libidinal, y para ello se hace necesaria la mediación del ideal. Aunque entre todas estas formaciones las diferencias son muchas, el ideal debe marcar los derroteros para que circule el deseo. Y cuando éste decaiga y no pueda circular, esa masa estará muerta y el pánico o la huida estarán cantados. Lo que aparece, nos dice Freud, en el curso de esta supuesta descomposición de la masa religiosa no es el miedo, para el cual falta todo pretexto, sino impulsos egoístas y hostiles a los que el amor común de Cristo hacia todos los hombres había impedido antes manifestarse. Entonces, un texto de Freud para ver que la otra disolución de la masa no es la que cuenta en otra ocasión, que dice que cuando un ejército, imaginemos un ejército de los antiguos, claro, cuando el coronel o quien fuera delante caía la cabeza, vamos a decir, pues se desmoronaba todo y cundía el pánico. La disolución de esa identificación colectiva desaparecía y el sujeto se confrontaba a su propio deseo. Imposible. Bien, este es el tema general del que trata el texto. Veamos ahora las condiciones que le sirven de marco. Sobre la psicología de masa ya existían numerosos análisis. Si han leído el escrito, pues tendrán alguna referencia, pero Freud no intentaba hacer psicología social para nutrir el hambre académica, más bien trata de preservar el psicoanálisis de elementos extraños y distorsionadores y sobre todo intenta poner límite a las rivalidades internas mostrando los puntos teóricos que las dejarían en evidencia. Una cierta ingenuidad del viejo Freud, quien dio muchas oportunidades a sus seguidores y díscolos para la rectificación. Escribo esto irónicamente, pues la propia masa de analistas no permitía tal epifanía teórica. Ella misma pecaba de esa captura en lo imaginario, amor al padre imaginario que no al padre de la horda.
Le Bon, en su obra La psychologie des foules, publicada en 1895, había supuesto motivaciones inconscientes, lo digo porque lo cita Freud, ¿no? Había supuesto motivaciones inconscientes en el comportamiento de la masa. McDougall, un eminente fisiólogo, había recogido esta idea de Le Bon en 1908 y había escrito un manual de psicología social. Pero en 1920 apareció otra obra suya con la que alcanzó cierto predicamento, habida cuenta del interés suscitado por las emergentes formaciones de masas. Group Mind suponía la mentalidad de grupo, suponía la existencia de instintos hereditarios inconscientes, individuales o colectivos, que marcaban el carácter de los pueblos civilizados. Una idea que tomaba cuerpo en este lado del Atlántico y que tuvo después que ver con el nazismo. McDougall se había analizado con Jung, existiendo tal vez por ello una sintonía con la teoría de los arquetipos más colindante con el psicoanálisis y más peligrosa dada la confusión, esto lo pensaba Freud, que podía transmitir a los seguidores de Freud, ¿no? La teoría de Jung sobre el inconsciente colectivo y arquetipos presuponía símbolos que respondían supuestamente a experiencias fundamentales de los pueblos, experiencias que habrían dejado huellas inconscientes de manera colectiva, tales como las producidas por la muerte, la vejez, la infancia, el nacimiento, el parto, etc., símbolos que se organizarían en campos comunes, arquetipos, dentro del inconsciente colectivo. O sea, habría como una especie de clichés en el inconsciente, un supuesto inconsciente colectivo, de tal manera que saldría, que estaría presente en cada uno de los individuos de las nuevas generaciones. Freud quería preservar la peculiaridad del enfoque aportado por el psicoanálisis. La escucha es del sujeto, de la palabra que circula en ese espacio tan particular en el que alguien se dispone a hablar de cuanto se le ocurre sabiendo que alguien le escucha. Freud no quiere hacer una teoría sociológica ni antropológica psicoanalítica a la manera de Jung, ni siquiera a la manera de Otto Rank. Él quería desarrollar y preservar una teoría sobre la escucha analítica, por más que en esta también estuviera presente la Massenpsychologie, la psicología de masa. Ni puede haber escucha de la colectividad, ni a través del individuo se puede escuchar al pueblo, a la masa, tal como podía pretender, por ejemplo, Hegel, o incluso eso que opinaba Heidegger sobre Hitler en el momento que la mano dirigía a todo el pueblo. Los nombro ahí, no se merece algo más, pero en relación a eso nada más, en este caso. El psicoanálisis es mucho más modesto, solo pretende poner palabra a la marca particularísima inscrita en cada ser hablante. Responder qué soy y cuál es el deseo que se inscribe en mí no es recibir una representación, una imagen definitiva, una fotografía, este eres tú, sino atravesar los senderos de una repetición hasta entonces innombrada. El curso de las identificaciones, por muy sociales que aparezcan, fascista, socialista, alemán, psicoanalista, qué sé yo, juegan un papel de tapón y de catalizador del deseo distinto en cada individuo. Por otra parte, el tema de la identidad, que marcaría el punto de arranque para toda identificación, aún no ha aparecido en Freud más que como represión primaria o como repetición, como dirá Horst Schwank, que es otro concepto interesantísimo, pero que quizás no podamos oír. De manera que esta obra iba dirigida ante todo a evitar fugas hacia el junguismo, pero también a librar al psicoanálisis de derroteros menos previsibles, dada la provisión de teorías sobre las masas que los varones del psicoanálisis estaban acumulando. Del lado de Londres, por ejemplo, la futura capital del psicoanálisis, Ernest Jones, quien ya en 1913, tras el cuarto congreso de Múnich, había propuesto a McDougall, a este que he dicho antes, que era a su vez analizado por Jung, ingresar en la Sociedad Psicoanalítica de Londres, batía su alma en espejo. O sea, él también tenía su analista de masa. McDougall había rechazado la oferta, pero él tenía un amigo, Wilfred Trotter, un pionero en neurocirugía, luego será su cuñado, que había escrito Instinct of Heart in Peace and War,
una psicología de la masa, de la manada, es decir, acercándolo a los animales, al instinto y tal. A Freud no le disgustó, pero tampoco vio en él perspectiva teórica de mayor alcance. Por su parte, Ferenczi estaba bandeando las dificultades y ocupado en su terapia activa, mientras Abraham, después del congreso celebrado en La Haya, en donde Jones fue nombrado presidente de la IPA, de la Internacional Psicoanalítica, intentaba penetrar en la universidad con la idea de garantizar la extensión del psicoanálisis por la vía institucional. La institución del psicoanálisis seguía siendo un quebradero de cabeza para Freud. Él quería centrarse en la observación clínica y en el posterior desarrollo teórico, pero no tenía más remedio que seguir los sinuosos meandros de ese río de aguas agitadas. Estas obras de principios de los años 20 son el reflejo de esa preocupación. Pero para echar una ojeada a este problema, cuyas consecuencias en estos años son cruciales, hay que remontarse al Congreso de Budapest en 1918. En él se había decidido una serie de acuerdos muy importantes para la marcha del psicoanálisis, en este congreso. Lo rodeaban unas circunstancias muy particulares, que hablaré un poco después, porque tiene que ver con todo esto que estoy diciendo. Primera era ampliar el campo de la clínica psicoanalítica, idea que es consecuencia del tratamiento y estudio de las llamadas neurosis traumáticas de guerra. En este punto cabe subrayar el relieve tan decisivo que tomará el concepto del Holmschwang, la compulsión a la repetición, que va más allá del traumatismo de la guerra. El segundo objetivo es, por tanto, ampliar la clínica, no solamente quedarse en la histeria y la fobia, sino ampliarla a otros, porque de momento Freud pensaba que la psicosis era una barrera infranqueable, ¿no? Pero por lo menos ir a otras facetas. Segundo, promover la creación y propagación de clínicas sociales e institutos del psicoanálisis. Ahí hubo una sintonía con movimientos socialistas, y ahora veremos por qué también. Y tercero, penetrar en la enseñanza reglada de la universidad. También crear una editorial, la Internationaler Psychoanalytischer Verlag Gesellschaft, que era la editorial de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, que se creó efectivamente en el 19 para volcar la producción teórica y práctica. Después vino, en rivalidad casi la de Londres, la llamada PRESS, la International Psychoanalytical Press. En un primer momento, Budapest, que era Ferenczi, vamos a decir, y sus seguidores, y Berlín, Abraham y sus seguidores, rivalizarán en procurar estos objetivos. Hay que subrayar que en el centro del proyecto eran las clínicas, la formación práctica, y no los institutos. El instituto se creó, por ejemplo, en Berlín. En 1919, con la radicalización de la situación política y la proclamación de la República en Hungría, se consolida el desplazamiento del psicoanálisis a Budapest. Sándor Radó, discípulo de Ferenczi, por entonces era secretario de Georges Lukács, comisario del pueblo para la instrucción. Y a través de Georges Lukács consigue la creación de una cátedra para Ferenczi en la Universidad de Budapest y además la dirección de la clínica universitaria. Sin embargo, a primeros de agosto de 1919, las tropas rumanas, al mando del almirante Horthy, invaden Hungría y cae la República Húngara de los Consejos Obreros. Horthy se proclama regente e instaura un régimen antisemita y ultraconservador que desencadenará el terror blanco contra los socialistas, comunistas y judíos. Ferenczi, que era judío, tendrá que vivir oculto durante algunas semanas, temiendo ser detenido o ejecutado. Todos los proyectos estos se vienen abajo, por lo menos en el campo de ese digamos, recambio que había, que era Ferenczi. Por este tiempo, en febrero de 1920, se inaugura en Berlín la Policlínica Psicoanalítica. Había sido impulsada desde los buenos contactos de Ernst Simmel en el Partido Socialista, ahora en el poder, en Alemania, ya estábamos en la República de Weimar, en esa revolución pequeña que hubo. Hace poco más de un año de la huida del Kaiser Guillermo y de la proclamación de la República de Weimar, la República que nació en derrota, vivió en la confusión y murió en el desastre, según Kay,
Se cumple un año justo del fracaso de la revolución espartaquista y del asesinato de Karl Liebknecht y Rosa de Luxemburgo. El mes anterior entró en vigor el Tratado de Versalles y un mes después, en marzo, tendrá lugar el golpe de Estado fracasado de Kapp. La situación social es terrible y la miseria se ha adueñado de las calles. Por el contrario, el arte y la cultura, especialmente el cine, inician un florecimiento arrollador. Walter Gropius acaba de fundar la Bauhaus en Weimar. Georg Gross y Richard Huselberg han organizado la primera feria Dada en Berlín. Se acaba de estrenar el gabinete del doctor Calgary y Fritz Lang está terminando Las tres luces. Freud revisa las últimas pruebas de imprenta de Más allá del principio del placer y Otto Kroos muere de hambre y frío en las calles de Berlín. Aún faltan 2 años para que Albert Einstein reciba el Premio Nobel de Física. Durante ese verano de 1920, Freud trabaja el manuscrito de la Massenpsychologie, de la psicología de masas, en Bad Gastein, en los Alpes, mientras se hacían los preparativos para el congreso, el futuro congreso de 1920, que será el de La Haya. Para este se buscó finalmente un espacio neutral para ese congreso, con vista a suavizar los roces entre Viena, Berlín, Budapest y Londres, es decir, las capitales del psicoanálisis. El 6º congreso se celebrará por fin en septiembre de 1920. No por dar una visión culta de la cosa, sino porque en el seno de la sociedad psicoanalítica está la formación de masas, está la rivalidad, está la relación en espejo, está lo imaginario haciendo de las suyas. Por eso lo estoy trayendo a colación, no por otra cosa. Freud vive esto con cierta tensión. Ferenczi se ha adentrado por los derroteros de una terapia activa, defendiendo ser parte activa en el amor de transferencia y también enrollándose con las pacientes. Por cierto, defendiendo ser parte activa, y los vieneses no acaban de despegar. América tiene salida económica, pero el psicoanálisis se lee mal y se tergiversa como si fuera literatura bestseller. Freud está preocupado y tiene motivos. John, el inglés, Ernest Jones, activa el comité secreto para sostener la pureza de Freud, teóricamente, pero a la vez es patente su enfrentamiento con el secretario de la Sociedad Analítica vienesa, Otto Rank. Y también estaba de secretario en ese comité secreto que mandaba las circulares y que coordinaba las distintas asociaciones psicoanalíticas. La elección de Abraham, que era casi el preferido de Freud en ese momento, la elección en ese congreso de La Haya de Ernest John, aleja a Abraham de la presidencia, y porque en ese momento es presidente de funciones, Ernest John, y digamos, sucede casi automáticamente, ¿no? Dado que Ferenczi, que era el que podía haberlo sido, por un lado estaba con la terapia activa, que a Freud no le resultaba muy, en fin, porque no era para menos, y por otro lado estaba el tema de la persecución, consecuencia de ese régimen antisemita de Hungría, ¿no? En este congreso surge además una cuestión importante. Oskar Fischer plantea a la Junta Directiva de la Asociación Psicoanalítica Internacional la conveniencia de expedir diplomas para psicoanalistas y, en caso afirmativo, discutir en qué condiciones se realizaría. Se demandan requisitos y control, en definitiva ley para el ejercicio del psicoanálisis, a la par que Groder, por ejemplo, al amparo de Freud, se presenta a sí mismo como Bildpsychoanalytiker, es decir, como psicoanalista salvaje.